Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de tu canal, mi canal Cristian Toriasi de teología, teología cristiana, teología bíblica, teología arminiano-wesleyana, vida cristiana, un poco de apologética y todo lo que te pueda servir para tu crecimiento a la imagen de Cristo y si aún no lo conoces, para que puedas acercarte a mi Rey, mi Señor y mi Salvador, aquel que dio su vida por mí y me libró de mis pecados y puede hacer lo mismo por vos, ¿sí? Así que espero que este canal te ayude, te sirva y si no lo hiciste te suscribas y seas parte de este canal. Bueno, en este video vamos a exponer un poquito al movimiento neopentecostal. Hay bastante para hablar. Como este canal se enfoca más en lo teológico doctrinal, vamos a apuntar ahí, pero vamos a comenzar un poquito con la historia para entender el movimiento neopentecostal, ¿no? Hoy estamos en el mundo cristiano evangélico, estamos inmersos en el fenómeno neopentecostal, ¿no? La mayoría de las grandes iglesias entran dentro de esta configuración que muchos analistas religiosos tienden a expresar como el neopentecostalismo, a veces llamado neocarismatismo o también conocido como movimiento de la tercera ola, aunque específicamente no se suscriben la mayoría de las iglesias o llamadas iglesias a esa categoría de movimiento de la tercera ola, pero se la puede describir de esa manera para tener una categoría como para poder describirlas, ¿sí? Para entender el movimiento neopentecostal tenemos que ir hacia su historia, hacia sus orígenes y por qué se llama neopentecostalismo, ¿no? En principio tenemos que ir hacia el pentecostalismo clásico. Hice un video hace un tiempito sobre el pentecostalismo clásico y cómo surge como, podríamos decir, como una especie de avivamiento de el movimiento de santidad y del metodismo, ¿no? Y de otras iglesias. Pero a lo largo de las primeras 4 décadas del siglo XX, comenzó en las iglesias no pentecostales, en las denominaciones no pentecostales, a difundirse el fenómeno de las lenguas, del hablar en lenguas, ¿no? Ya hemos hablado un poco de eso cuando tocamos el pentecostalismo clásico, ¿no? Ellos interpretan el fenómeno de las lenguas como esa capacidad de decir o hablar en un idioma ininteligible, además de reconocer también, como lo hizo su fundador, o uno de sus fundadores en 1901, las lenguas como aparecen en el libro de los Hechos en el capítulo 2. Bien, pero nosotros nos vamos a enfocar en este fenómeno de las lenguas ininteligibles, ¿no? Como unas lenguas espirituales, como un idioma de oración en el cual nuestro espíritu habla al Espíritu de Dios o el Espíritu de Dios hace hablar a nuestro espíritu y ese lenguaje es indiscernible, ahí está, para el ser humano y solo el Espíritu Santo puede traducirlo a través de otro que tenga el don de entender el mensaje en lengua, ¿no? Ya hablamos que el apóstol Pablo trató bien este tema en 1 Corintios 14 y dio orden a la iglesia, ¿no? Y suscribió estas manifestaciones en lo personal, a lo personal, siempre dirigido por Dios, y si esto se daba en público, siempre tenía que haber alguien que tradujera, porque
todos los dones que da el Espíritu Santo tienen que ser para edificación de la iglesia de Cristo. Y yo quiero que tengas en mente esta definición para cuando hablemos un poquito de las doctrinas y otros quehaceres que surgen del neopentecostalismo. Bueno, ahora vamos a arrancar con la historia del neopentecostalismo. Vamos a comenzar a rastrear el surgimiento del neopentecostalismo. Bueno, podemos definir al neopentecostalismo como un movimiento de avivamiento religioso surgido en el interior de las iglesias evangélicas pentecostales, pero mayormente en iglesias no pertenecientes a las denominaciones pentecostales clásicas. Va a haber denominaciones pentecostales clásicas que van a ver surgir en su seno estos movimientos neopentecostales, como sucede, por ejemplo, en la denominación conocida como Asamblea de Dios, ¿no? Que es originadora de muchos movimientos hoy conocidos como neopentecostales, que también vamos a ver que son movimientos personalistas, que están suscriptos a el líder fundador, ¿no? Pero también surge este avivar de las lenguas, llamado también avivamiento carismático o de los carismas o los dones, en iglesias como las iglesias metodistas, presbiterianas, episcopales, luteranas y aún en el catolicismo. Se caracteriza el movimiento neopentecostal por introducir elementos que son característicos del pentecostalismo clásico, como la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo, el don de lenguas, algunos aspectos litúrgicos, pero sin abandonar del todo las reglas y normas denominacionales en las que surgen este movimiento, ¿no? Que después se va a llamar de renovación carismática, ¿no? Va a haber bautistas renovados, católicos renovados, metodistas renovados, etc. Debido a esto, es considerada la rama más nueva del pentecostalismo y, al igual que en las iglesias pentecostales que la preceden, sus miembros creen, como dijimos, en el bautismo con el Espíritu Santo. Estas iglesias, este movimiento neopentecostal surge a fines de la década de 1950. El término que se usa es de movimiento carismático, que se introduce en 1962 por un pastor luterano renovado llamado Harald Bredensen. De la beta católica de este movimiento surge más adelante el movimiento denominado como Renovación Carismática Católica, ¿no? Que es un movimiento de corte neopentecostal dentro de la Iglesia Católica. Como te dije, en sus principios podemos definir al movimiento neopentecostal como una renovación carismática dentro de denominaciones no pentecostales, ya sean metodistas, presbiterianos, episcopales, luteranos, etcétera, 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 ¿no? Bautistas. Hasta acá en Argentina están las iglesias bautistas renovadas que creen en el don del Espíritu Santo, pero, por ejemplo, no aceptan el bautismo con el Espíritu Santo como una segunda obra o como una tercera obra, sino que mantienen el presupuesto reformado de las iglesias bautistas particulares, por ejemplo, que el bautismo con el Espíritu Santo es la obra que hace Cristo para introducirnos en su cuerpo, que es la iglesia, ¿no? En el momento
de la regeneración y no como una segunda obra de gracia como lo creen algunos pentecostales y obviamente el movimiento de santidad al cual yo pertenezco. Este movimiento fue creado, es decir, el movimiento carismático, por líderes y pastores de iglesias fundadas a fines de los años 40 y especialmente de la década del 50. Uno de sus principales fundadores fue el pastor sudafricano pentecostal David du Plessis. Entre sus personas más influyentes se encuentran los pastores luteranos, el que ya mencioné, Harald Bredesen, y Larry Christianson, bautizados con el Espíritu entre 1960 y 1961, respectivamente, y el ministro episcopal Dennis Bennett, bautizado en la década del 60. Los tres pertenecieron, no obstante, a sus propias denominaciones para impartir la doctrina pentecostal al interior de sus denominaciones. Posteriormente, los carismáticos protestantes de las iglesias históricas colaboraron en extender la doctrina a la Iglesia Católica. Luego de los años de la década del 60 y 70, algunos carismáticos, al no sentirse cómodos en sus denominaciones, comenzaron a fundar comunidades o iglesias carismáticas independientes, y ahí surge la iglesia, por ejemplo, de Lakewood en Texas, que hoy lamentablemente es muy famosa, la comunidad cristiana Agua Viva, la iglesia bíblica Manuel, fundada por el pastor Humberto Leizán, y la iglesia de Dios ministerial de Jesucristo, y también el conocido ministerio de la Viña. Bien, o la iglesia de la Viña. Acá podemos introducir algunas categorías, ¿no? En el estudio del movimiento neopentecostal se lo conoce como la segunda y tercera ola. ¿Por qué la segunda? Porque la segunda es esto que yo describía ahora, es la introducción de la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo como infusor de los dones dentro de las iglesias no pentecostales, ¿sí? Y obviamente el don de lenguas como principal, pero no solo el don de lenguas. Eso va a marcar una diferencia grande con las iglesias pentecostales clásicas. Las iglesias carismáticas o neocarismáticas y las iglesias neopentecostales de la tercera ola, y quiero diferenciarlas porque la tercera ola comienza cuando salen de estas denominaciones algunos líderes para formar sus propias iglesias independientes. Lejos de las denominaciones, obviamente lejos de las denominaciones pentecostales clásicas y lejos de las denominaciones tradicionales en las cuales surgió el movimiento carismático. Y ahí es donde nos vamos a centrar ahora un poquito, es en esta tercera ola. Esta tercera ola, que es a partir de la década del 60 en adelante del siglo XX, se aleja mucho de las denominaciones tradicionales y obviamente del pentecostalismo clásico, solamente del pentecostalismo clásico, reteniendo la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo, el hecho de hablar en lenguas y ese dinamismo en el culto, ¿no? que vamos a hablar un poquito ahora. Vamos a ver unas características generales que
se encuentra en el movimiento neopentecostal y que se caracteriza por, lamentablemente, haber generado distorsiones doctrinales y teológicas que ni siquiera en el movimiento pentecostal se ha dado. Distorsiones muy fuertes, doctrinas antibíblicas muy fuertes. Sí tengo que admitir que el movimiento neopentecostal ha sido usado, como lo fue también el movimiento pentecostal y como lo fue también el movimiento de santidad, y que espero que resurja, para reavivar a la iglesia de Cristo. Y eso no se puede negar, y eso no es malo. El énfasis en el obrar del Espíritu Santo no es malo. El énfasis en que la comunión pueda ser activa en las reuniones o en la vida personal no es malo. Lo malo es cuando permitimos que el enemigo distorsione algo bueno de Dios. Y comenzó a surgir en este movimiento neopentecostal a partir de los egos de sus líderes, porque una de sus características es que al no ser denominaciones, están establecidas o girando alrededor de una persona, un líder carismático, que ya tiene un cariz más de secta que de iglesia denominacional clásica. Bueno, algunos dirán, pero bueno, las denominaciones te ponen trabas burocráticas, se enfocan en las reglas, en las normas. Nosotros vemos en la Biblia hombres ungidos de Dios, no había denominaciones, pero no, en la Biblia no aparece, en el Nuevo Testamento no aparece nada de lo que surge a partir de mediados del siglo XX con el movimiento neopentecostal, o lo que está pasando ahora, ¿no? Ese constante generar de doctrinas antibíblicas, como por ejemplo la teología o doctrina de la prosperidad, el énfasis desmedido en la guerra espiritual, la confesión positiva, la restauración apostólica y profética, la sanidad divina como algo obligatorio de parte de Dios para la vida del cristiano, el proselitismo mediático, incluso la incursión en la política, pastores que están relacionados con partidos políticos, o, bueno, pastores para decir en general, ¿no? Porque ahora tienen otros títulos. Inclusive el uso de la magia, el culto emocional y que todo gire alrededor de una persona o de una pareja en particular. Y a eso le agregamos las herejías actuales del siglo XXI, como la inclusión de la ideología de género, la teología queer y otras cosas más. Bien, tengamos presente esto. El movimiento neopentecostal surge como un avivamiento dentro de las iglesias tradicionales. Y acá sí podemos ver que Dios quiere hacer algo, ¿no? Como dijimos, o yo lo defiendo, los dones no fueron anulados. No podemos decir que la Biblia nos presenta una teología carismática cesacionista. No, los dones están todavía hasta hoy y van a estar hasta el momento de la segunda venida de Cristo, según 1 Corintios capítulo 13. Entonces no hay un cesacionismo bíblico en el cual nosotros tengamos que fundamentar para decir, bueno, todos los movimientos pentecostales y neopentecostales están equivocados bajo ese punto. No. Ahora, el Espíritu Santo manifiesta sus dones en sus hijos, en
los creyentes conforme a su voluntad. Entonces, yo ya hablé que está la posibilidad de que haya un lenguaje especial de oración de parte de Dios y que eso no se puede negar. Ahora, que se base la liturgia y la doctrina de una iglesia en base a solamente la manifestación de los dones, bueno, eso es complicado. Porque la iglesia, su base tiene que ser Cristo Jesús y el obrar del Espíritu Santo de salvación y restauración y de conducción hacia el reino de Dios, no de los dones. Los dones son herramientas. Las cosas maravillosas que el Espíritu de Dios hace para respaldar el predicar del Evangelio de su iglesia no tiene que ser la base para que construyamos la iglesia. La base para que construyamos la iglesia es Cristo Jesús. Y cómo Él puede librar al pecador de las cadenas de su pecado, perdonarlo, librarlo de la condenación y hacerlo hijo de Dios por la fe. Esa es la base de la iglesia. Ese es el mensaje clave y transformador de la iglesia de Cristo. No el uso de los dones. Los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo son herramientas que nos lo son o nos lo fueron entregadas para que nosotros edifiquemos o la iglesia sea edificada. Nada más. Entonces, cuando construimos la iglesia sobre los dones nada más, sobre manifestaciones y nada más, y a eso le agregamos el elemento carismático de las personalidades que aparecen constantemente como un factor fundamental para poder calificar a una iglesia o a un conjunto de iglesias como parte del movimiento neopentecostal, entonces estamos haciendo énfasis en algo equivocado. Por eso digo que el Espíritu Santo ha reavivado a su iglesia de muchas maneras. Ahora, basar solo en las experiencias sobrenaturales no es lo correcto. Lo correcto es basarnos en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en su palabra. Y en lo que Él ha hecho y está haciendo ahora. Bien, ahora volvemos otra vez al movimiento neopentecostal. La complicación viene cuando deja de ser solamente la renovación carismática y se vuelve un movimiento que empieza a generar doctrinas falsas y se basa en premisas falsas. Aunque entiendo que muchos de estos líderes carismáticos neopentecostales son usados por Dios, muchas personas son transformadas a través de ellos, es evidente que esto ha generado también, como te dije, movimientos y doctrinas que son contrarios a la palabra de Dios. Bien, vamos a ver una pregunta. ¿Se trata de una nueva etapa del pentecostalismo? Puede parecer cierto a simple vista, pues toma las ideas centrales, como dijimos, de la iglesia o de las iglesias pentecostales clásicas. Sin embargo, el neopentecostalismo las intensifica e incluye nuevas prácticas y sentidos religiosos que lo van distanciando de los principios protestantes. Por ejemplo, el principio fundamental de sola escritura choca con las revelaciones constantes que son pretendidas dentro del movimiento neopentecostal. Bien. Bueno, vamos a dejarlo acá, vamos a hacer un segundo video. Por favor, conectate en el segundo video. Ahora vamos a
seguir.